Hola amigos de ferialganado.com, se llegó la hora de un nuevo video podcast, una nueva entrega. Ya hemos venido semanalmente sacando podcast, gracias a ustedes pues con muy buen éxito y con buenas réplicas y buena participación. Nos parece fantástico, les agradecemos muchísimo. Se llegó la hora de un nuevo tema diferente, tema siempre con un rigor técnico importante, tratando de abordar la fuente original con temas importantes y relevantes para los amigos pues de los ganados y de la ganadería. En esta oportunidad tengo la fortuna de estar acompañado aquí de mi buen amigo, el doctor Andrés Mejía Tamayo. Él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Este hombre lleva más de 20 años trabajando en un tema fundamental. Él es torólogo. Bueno, le voy a explicar por dónde va la cosa, porque él siempre ha dicho que él toda la vida ha trabajado con y para los toros en un tema que se denomina andrología. Pero eso ya lo hablaremos pues en el transcurso de la conversación, ¿cierto? Pero bueno, Andrés, empecemos. Muchas gracias por participar en ferialganado.com. Por aquí, bienvenido. Y empecemos a hablar de ese tema. Parecen como paisajes, ¿cierto? Por ahí en los potreros y en las fincas. Pero los toros son un fenómeno y un regalo natural muy interesante, ¿no? Y pasa una cosa muy bacana, José, con los buenos días y obviamente el agradecimiento por tenerme en cuenta, por invitarme y pues supremamente complacido de estar con vos y con la gente. Los toros son un tema muy particular. Como yo trabajo con toros hace tanto tiempo, yo llego a los, pues hoy desplazándome porque también tengo algunos años de conducción, ¿cierto? Claro. Soy principalmente conductor. Con algún conocimiento de toros, sí, ¿cierto? Pues en el tiempo libre, cuando no estoy en el carro, me bajo y atiendo un toro. Es que los toros siempre llaman la atención, a mí me llaman la atención en el potrero, ¿cierto? Yo voy pasando un grupo de vacas, cuando ahí mismo dirijo la mirada al toro, siempre el toro sobresale, pues por supuesto por sus condiciones anatómicas y físicas sobresalen sobre las hembras, pero a mí particularmente me inclinan la mirada. Es lo que pasa cuando vos vas a una ganadería de Holstein, muy pareja, muy bonita, y hay una vaca roja. Sí, lo el mismo. Efecto rojo, puedes llegar así, sí, dirigir la mirada siempre a la vaca roja. Lo mismo, sí, correcto. Entonces, tras llegar de varios años, muchos años, desde por ahí desde 2004, más o menos, empezamos ayudando y siendo muy gomosos, ¿cierto? Curiosos permanentemente. Y dispuestos y comedidos. Así es. Por ahí mi abuela decía, el comedido come lo que está escondido, y enseguida le cuento por qué. Así es. Bueno, ahora tenés, Andrés, un proyecto, una realidad, pues, ciertamente, que se llama, aquí lo tenemos. Bulls Vet. Bulls Vet. Veterinario de toros. Te cuadro esto aquí, hombre, que luego como sí, hombre. Eso sí. Bulls Vet. Bulls Vet. Bulls Vet es... Veterinario de toros. Veterinario de toros. Sí. Hablamos un poquitico de qué estás haciendo ahora, qué tenés para ofrecernos. Estos son espacios técnicos comerciales, tienen esa mixtura que la podemos hablar como sin tanto problema. Sin enredos de ninguna clase. Estamos aquí entre amigos. Bueno, no, básicamente Bulls Vet es, digamos, la continuación de un trabajo que lleva ya varios años en el medio de manejo de material genético, colecta, procesamiento y congelación de semen, ¿cierto? Adicionalmente a eso, certificación reproductiva de toros y en el grupo interdisciplinario que nos movemos, porque pues yo me encargo de los toros, de la parte reproductiva, la clínica reproductiva del toro, pero pues alrededor mío hay médico internista, que es un de los más top de Colombia, entonces anda siempre una batería de médicos que están para las cosas que se me salen a mí digamos, del área de experticia. Yo siempre he sido un convencido de que en las medicinas hay que empezar a saber más de menos cada vez para prestar un servicio muchísimo más concreto, muchísimo más puntual, muchísimo más profesional, ¿cierto? Y entonces en ese orden de ideas tenemos relación con muy buenos nutricionistas que nos están ayudando permanentemente, el médico interno
o la médica interna que están permanentemente alrededor de nosotros, las partes quirúrgicas que son tan importantes en los toros de la cría de la tierra caliente, que tienen tanta lesión en el prepucio y todo ese tipo de cosas. Tenemos en la batería, en el equipo o en el grupo de amigos y de profesionales, tenemos el mejor cirujano para mí, sin temor a equivocarme, el mejor cirujano que hay en Colombia, porque es un tipo especialista en cirugía. O sea, él es cirujano, sí o sí es cirujano. Vos le preguntabas, Carlos, ¿tu paciente? No, mi paciente es un campo quirúrgico. Lo que hay de abajo, no importa, lo atendemos y estás apasionado. Entonces, de eso se trata. Se trata no tanto de vos hacer muchas cosas, sino digamos, concentrarte en algo, enfocarte en eso, hacerlo muy bien, y lo que sí es que te tenés que rodear muy bien, ¿cierto? Porque los toros no siempre, aunque nosotros trabajamos con biotecnología, y la biotecnología generalmente trabaja con los fértiles. De hecho, los veterinarios trabajamos con la fertilidad. Eso me lo enseñó Luis Rodríguez Jaramillo, dueño de Sembrio, quien me enseñó a mí, quien me enseñó a ganarme la vida. Es así de simple. Y don Luis. Esa es la persona. Pionero en Antioquia y en Colombia de la congelación de semen, de la transferencia de embriones. Sembrio, por favor. Entonces, a mí, Luis fue un padre técnicamente y fue un padre en muchos sentidos. Me enseñó muchísimas cosas, además de congelar semen. Es decir, los intangibles de la ganadería, Andrés. Y Luis, quien me enseñó a ganarme la vida, más que enseñarme o darme una oportunidad, lo que fuera, me enseñó a ganarme la vida, y eso pues para mí es un tema de un puntaje altísimo, y es una persona a la que yo adoro, así de simple. Luis me decía, hombre, es que la gente no es buena en todo, la gente es buena en lo que es buena. Entonces la gente dirá, pues es una cosa como obvia. No, lo que pasa es que la gente es buena en lo que es buena y la ponen en lo que el otro considera que es bueno. Que es bueno. ¿Cierto? Entonces no, hay que tener un hilo conductor de qué te gusta, por dónde te quieres ir y hacerlo, ¿cierto? Andrés, entonces, a ver, voy a hacer aquí a hacer algo aquí. Si yo hablemos un poquitico ya como un poquito del mercado. Si yo tengo un toro, considero que es un buen toro, porque tengo un toro que pues, tiene facultades, tiene respaldo genético, tiene respaldo fenotípico, tiene unos buenos resultados en exposiciones. Bueno, eso ya miraremos, esas cosas son otras cosas, pero no suspires tan profundo. Eso lo podemos hablar, lo vamos a hablar aquí con tranquilidad. Pero bueno, yo soy José Cardona, tengo un toro que yo considero que es bueno. Listo. Entonces, Bushbet puede ser el manager de mi toro. Sí. Más o menos por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Bueno, perfecto. Ese es el cañón. Ese es el cañón. Ese es el cañón. Bueno, mi hermano, entonces, sabiendo, amigos, que ese es el cañón, hablemos entonces de por qué es importante un toro bueno. Pareciera una pregunta muy obvia. No. Pero no, yo creo que eso tiene sus bemoles, ¿sí o no? Es muy buena, y te voy a explicar por qué. Los toros, como los novios o como los hijos, no hay malo para su dueño, sobre todo cuando tiene la ilusión, ¿cierto? ¿Por qué es importante un toro bueno? Porque un toro, no digamos ni bueno ni malo, un toro claramente es un mejorador genético de una ganadería, y vos con un toro bueno haces ganadería, o con un toro malo deshaces una ganadería. Eso está así de fácil. Así de fácil. Por ellos son responsables de aproximadamente el 80% del mejoramiento genético. Aparte de que son los responsables del 50% de la reproducción, ¿cierto? Eso es una cosa. Eso es una cosa que es innegable. Él participa con la mitad de su material genético. Es mendeliano. Eso es mendeliano. Eso ya está claro. Entonces 50 y 50 y tal. Pero las oportunidades de reproducción que tiene un toro contra las de una vaca, entendiendo que aún con embriones la vaca tiene menos oportunidades de reproducción, los toros pueden ser o mejoradores claros de una ganadería o desmejoradores claros de una ganadería. Entonces ahí está la importancia de que el toro sea bueno desde el punto de vista TEP, es decir, desde el punto de vista de diferencias esperadas de la progenie. ¿Cierto?
diferencias espaciales de la progenie. Ahora, que fenotípicamente es muy bueno también, listo, fantástico. Vamos arrancando, vamos por buen camino. Sí. Genéticamente tiene un respaldo Probado. por encima y por debajo. ¿Qué quiere decir por encima y por debajo? Por encima nos referimos al padre y por debajo por la madre. No tiene pues un tema de posición, sino que los pedigrees se exponen así. Así se puede decir. ¿Cierto? No, así es se un tema, escriben. no es un tema de importancia. No, así se escriben. Hay que advertirlo. Entonces, así se escriben, exacto. Entonces, por encima, un buen respaldo genético de los padres, del padre, de su abuelo paterno, bisabuelo paterno, y por los lados de la madre también son importantes los temas de los abuelos y bisabuelos, claro. las madres, las abuelas, las líneas de madres. En esos días hablaba con alguien que tiene mucho tema con GIR de Brasil. Me decía, en Brasil es muy importante la línea materna, pues valoran mucho las líneas de madres. Sin embargo, pues nosotros tenemos una influencia. Un pequeño paréntesis, qué pena, hombre, falleció el doctor Puerta Parra, hombre. Hombre, yo creo que es el ¿qué tal? Yo creo que el GIR, pues los guiristas, por favor. Total, radar, ganaría 2P, o sea. Pero que sea también como el momento de No, un homenaje, un saludo a la familia, un saludo a la familia Lina, que la conocí cuando yo estaba en Sembrio, la doctora Lina Puerta, bueno, y a todos sus amigos cercanos. Sí. Y a todo el gremio, porque era un hombre además muy generoso. Así es. Yo lo conocí un par de veces, o tuve la oportunidad de hablar con él un par de veces, y era un hombre muy generoso, con el conocimiento y con las cosas, y un hombre que impulsó muchísimo, con mucho tino además, tino además, la ganadería GIR en Colombia. Bueno, descanse en paz. Continuamos entonces, digamos que... Hablaba con alguien del GIR. Que tiene un tema de GIR grande. Con la línea materna, sí. Y hablaba de que en Brasil era muy importante el tema de se consideraba de capital importancia la línea materna, ¿cierto? Entonces, que la jarriña, que la nata, todas las que sean. No soy ni mucho menos un experto en GIR, pero eso pasaba. Y los machos, ¿cierto? Entonces, esos cruzamientos, ver eso que transmiten, porque a veces un toro puede ser todo lo bueno que vos querás, o todo lo que vos querés ver en un toro, masculino, largo, profundo, aplomado, amplio, caracterizado en su raza, en la que pongas, Angus, Holstein, Senepol, lo que querás. Pero llegás al punto de que el toro no da, no transmite. Ayer hablaba con unos colegas de eso, de unos toros que eran buenísimos, campeones, primer puesto, gran campeón, lo que fuera, y no transmitían, y decían, y no nos ha dado en la ganadería, y en la ganadería no nos ha funcionado, y no nos ha dado nada, y en el cruzamiento tampoco, y entonces no, pero el toro era perfecto. Viejo, es que te cuento una cosa, a mí me parece un espectáculo fascinante, necesario, ¿cierto? El tema de la exposición equina como tal me parece una cosa fantástica. Me parece un evento fascinante, te repito, necesario, bonito, que la gente debería asistir más. Me parece que son unos shows fantásticos donde se eleva la calidad de la ganadería colombiana, porque tampoco estamos hablando mentiras que en el tema Brahman estamos top, somos top. Sí, en el tema GIR estamos muy bien. En el tema Holstein creo que somos muy correctos en el tema Holstein. Juiciosos. Muy juiciosos. El lechero muy juicioso. Es muy juicioso. Entonces, pero ciertamente, y pasa como en el cuento mío natural que con los caballos, no siempre el campeón es el que va a dar, ni la campeona la que va a tener buena descendencia. Y yo creo que eso es que no se juzgan células ni se juzgan condiciones positivas de reproducción y de capacidad de entregar características. Yo hace muchos años en La Loma, en la hacienda de La Loma, sí. Fui a mirar unos paturros, algo así, que tenían ahí por ahí. Y estaba don Juan, que era un tipo también generosísimo, don Juan David, y decía, para tener un caballo bueno, hay que tener 999 capones. Sí, claro. ¿Cierto?
eso no da, eso no, o sea, no, no, el bueno con el bueno debería, Debería. digo, por Mendel, vamos Sí, a mencionar por mucho a Mendel, Mendel, sí. debería dar bueno, pero no siempre es así. No siempre hay la capacidad de que un animal transmita. Y hay algo que ya está casi que comprobándose ahora, es la epigenética, es decir, la influencia del medio ambiente en el que se desenvuelve un reproductor en la recombinación de su material genético y la expresión de sus genes para su descendencia. ¿Cierto? Eso ya va en otro nivel y en el que ya se descubrió que esa epigenética es fundamental y un animal puede ser muy bueno, pero por las condiciones en las que está, no transmite ciertas características que lo hacen bueno. La pregunta es un misterio, entonces, es como algo muy misterioso la epigenética, porque ¿cómo entiende uno desde nuestro raciocinio común, el mío, vos la entendés, pero, Pues así, pues que la entienda, pues así, pues pero digo que yo, te desbarate un hombre, cromosoma tampoco. ¿cómo el medio ambiente se va a meter en la información cromosómica, pues, dentro de la célula reproductiva para variar eso? Increíble, ¿no? Hay temas que, pues, o sea, yo te los hablo porque me he puesto a estudiar, de hecho tengo por ahí alguna disciplina en eso, de sentarme a leer cositas, trato de hacerlo diario, a veces el tiempo no lo permite, pero cosas tan simples como que si a un embrión en un laboratorio in vitro lo someten a ciertos incrementos térmicos, ese embrión genera unas condiciones diferentes en términos de adaptación. Así Así de fácil. así de fácil. 6 horas a no sé cuántos grados por encima pueden activar los genes para pelo corto y una cantidad de cosas. ¿En serio? Pero son investigaciones, pues, No son muy tesas, pues. modelos que están en el mundo, que los ha trabajado un doctor japonés, en la Universidad de la Florida están haciendo una cantidad de cosas con eso, con toros slick, con los toros con el gen slick, bueno, una cantidad de temas de esos, pero como te digo, la epigenética es fundamental, es muy importante, estamos apenas conociéndola. Yo decía, este toro es que da muy malo. Él daba mejor antes. ¿Qué le pasaría? Sí. Y entonces yo hace por ahí 3 o 4 años venía con la cantaleta y yo, venga, pues si este toro, cuando se colectaba en Jericó, a unas condiciones térmicas de confort térmico, para Sí, él para él. puede que él no fuera de la zona, Sí. porque era un indicus o con una influencia alta de índico en un 3/4, daba mejor. Y cuando lo bajaron La pintada. Pues, por llamarlo de alguna manera. a Planeta Rica, Ah, y bueno. aunque él era nacido en Caucasia, era muy curioso. Pero están dando muchas pistas, él pues. empezó a expresar, no, es que no son cosas de No, esconder, secreto. no es secreto, no es secreto. Esos son, porque son pacientes, pues además, pacientes muy queridos, que Sí, los no. conozco desde que eran, pues, terneritos. Sí, O sea, sí. los vi como como la emisora. Ah, La Voz de Colombia. Nació y Creció, contigo. se reprodujo y murió contigo. Exacto. Así vi mucho, ¿cierto? Y ese toro era un particularmente. Entonces, claro, la epigenética podía alterar en algún momento eso. Pero pues ahí vamos, ¿cierto? Eso sigue, es material de estudio, siguen estudiando. Hay científicos demasiado buenos en eso. Haciéndole, pues no soy yo soy un consumidor de ciencia. Vea lo que llevamos hablando, Andrés, y solamente estás tratando de responder a mi primera pregunta, que es ¿por qué es importante un toro? Sigamos con los toros, sigamos hablando de los toros. Sí. Hombre, hoy en día es ya muy común, hace muchísimos años, el tema de la inseminación artificial, ¿hace cuánto, por Dios, en Colombia? De la época de don Fidel Ochoa. Eso es demasiado tiempo. Mucho tiempo. Es que ¿Estamos qué? ¿70, 80, 70 años? Granja La Picota en Bogotá, por ahí se hicieron unos ensayos. Hace muchísimos años. El doctor Velázquez, en fin, y unas... Don Fidel Ochoa fue propulsor de eso aquí en Colombia. Bueno, en fin, de eso pues no hablemos. Este gran hombre, para mí, que es Luis Alfonso Rodríguez, Luis hizo sus prácticas en Francia. No sé pues si en París o en donde fuera, pero él hizo las prácticas con el doctor Jondet y Cassou.
que son nada más y nada menos que los que inventaron la pajilla como la conocemos ahora. ¿Cómo le parece? En esa época. En esa Antes el semen venía en ampollas, en botellitas de vidrio pequeñitas, como las de los medicamentos, Sí, las de los antibióticos, sí, que había sí. que darlas y pin, reventarlas. Sí. Bueno, era congelado en hielo seco, Sí, a menos 79, pasamos después al nitrógeno, a los vapores, que los franceses también tuvieron mucho que ver, y los argentinos, en ese desarrollo. Y ahí vamos, pero mira que, te estoy hablando del año 80, la pajilla, antes de eso. No. Bueno, Lázaro Spallanzani, pues yo no me acuerdo del año, pues porque no conocía al doctor Lázaro, pero Lázaro Spallanzani inseminó una perra para en mil no sé cuánto, y fue la primera inseminación Correcto. como conocida, y él mismo fue el que tuvo un semen ahí en la nieve, y después lo volvió a calentar y vio que volvía, entonces, hombre, los principios de la congelación. O sea, pues que no estamos hablando de nada nuevo, amigos, porque fíjate que es importante hablar de esto porque el público mayoritario desconoce este tipo de cositas, hombre, ¿cierto? Donde la gente cree que es que un pedazo de carne llega al plato de su casa porque lo compró pues en un supermercado, un litro de leche lo compró. Lo dan las neveras. Lo puso en la nevera. ¿Es ¿sí leche o no? qué? ¿Leche de bolsa? Leche Ah, de la bolsa. bolsa ¿De qué? De bolsa. La leche de bolsa. Y la carne de qué, sí, de la maduración. De ¿cierto? la nevera. De la nevera y tal. De la nevera. Y ya. Y el huevito, pues, ¿de dónde? Sí, de la canastilla y tal. Y de la nevera también. Sí. Y no lo lave porque lo... Pero entonces hay demasiadas técnicas reproductivas, pero siempre es importante tener el toro. Pues sí, es que finalmente yo siempre he sostenido, y eso fue, digamos, parte, yo creo que voy a mencionar mucho en este video podcast a Luis Rodríguez, porque fue una persona que influenció bastante mi formación y mi gusto por esto, mi pasión, porque yo ya de gusto pasé hace rato. Es que las biotecnologías vienen en generaciones, ¿cierto? Las de primera generación son la congelación de semen y luego la inseminación artificial. Bueno, no me sé el orden, pues, concreto de eso. Está en el libro de Gustavo Palma, por si lo quieren mirar. Pero lo que sí es cierto es que entre más variables yo le voy adicionando a un proceso de fertilizar una vaca. Tenés la vaca y el toro. Tenés 10 vacas y un toro, el toro sirve sus vacas. Asumimos que los 11 están en las condiciones inmejorables, tanto clínicas como alimenticias y de manejo. Ahí vas a tener, con un toro excelente y unas vacas súper bien, de 90 a 100% de preñez. Póngale que haya un problema, pues. Sí. 90, 9. ¿Cierto? Puedes decir, no, entonces me va a pasar para inseminación. Y vos les ves el celo, esto en un periodo de tiempo, no en toda la vida, porque en toda la vida pues se preñan las 100, ¿cierto? Sino vamos a definir un periodo de tiempo. Y entonces vos decís, bueno, voy a inseminar, voy a detectar celos. Y entonces detectar celos y empezás a inseminar, a hacerlo detectado y preñaste 7 u 8, bajaste. Porque ya eliminaste al que en realidad sabe de vacas. ¿Quién es el que más sabe de vacas? El toro. ¿Y quién sabe de toros? Pues las vacas. Pero bueno, pues estás pagando un precio por escoger. Por el precio que, o sea, ¿con qué digamos que Suplís, pagas eso? Sí. Con el mejoramiento, con la mejora genética. Correcto. Porque si lo que haces es sacar semen de un toro que no tiene un dato, una información concreta, y está inseminando él, pues seguramente era mejor tener el toro. Claro. ¿Cierto? O de hecho, tenés el toro. Bueno. Simplemente lo querés optimizar, que eso también es otra razón absolutamente válida. Sí, es total. ¿Cierto? Total. Completamente válida. Entiendo. Y las IATFs con semen fresco ahorita están cogiendo demasiado auge, y es precisamente porque estás optimizando los toros. No es que no adelanto genéticamente, puedes adelantar, por supuesto, porque tenés un toro bueno, probado. ¿En dónde? En campo. En campo. Has probado. Has visto lo que produce, has visto lo que sus hijas dan, has visto lo que desteta, has visto todo eso y lo usas, lo que haces es optimizarlo. Puedes coger un toro en un solo día, inseminar 150 vacas con él, que el toro si acaso te las preña en 3 o en 4 años. Esas mismas 150, ¿cierto? Entonces eso, optimizarlo es válido, ¿cierto? Pero entonces volvamos a lo de las biotecnologías. Entonces decís, no, ya quiero hacer IATF, es decir, ya hasta la detección del celo la voy a eliminar. Y entonces ahí bajas un poquito más. Entonces ahí, ¿cómo trabajas?
No, ahí lo que haces es que pones la hembra, el ciclo estral de la hembra son 21 días, Sí, en promedio, por sí, poner, sí. ¿cierto? Y lo que haces vos es, lo recortás a 10 días y lo haces suceder en el momento que quieras. En el momento que pues, porque voy para la finca ese día, o porque ese día está el técnico que me va a hacer el tema, o porque la programación, la agenda, lo que sea, está ahí, o porque digamos, las metas productivas de la finca necesitan que ese día se preñen para que tal día paran y Sí, entonces perfecto. tener eso todo programado, ¿cierto? Que esa es la fundamentación de la sincronización de celos. Programar trabajos, no arreglar embarradas. No, que yo no doy comida, no les doy sal, no les doy nada, pues yo sincronizo. Eso no. No. ¿Cierto? Es programar los trabajos. Entonces, sincronizar las vacas, hacer que ese celo ocurra en el momento que lo necesitas y servir la vaca. Pues hay gente que no, me va muy bien, o preño el 80, preño el 70, pero normalmente y mundialmente estamos más o menos entre el 40 y el 60 y ahí estás muy bien. Entonces vamos. Ya bajaste. Según. Pero ahí sí la mejora genética debe ser, yo creo que lo preponderante. O sea, yo me aguanto el varillazo de preñar menos, pero... Sí, porque si estás sacrificando el 30% del éxito de preñeces, tenés que estarlo justificando con un incremento grande en la mejora genética. Y ojo, porque pueden haber colegas que viendo el biopodcast digan, no, pues yo preño el 80. No, sí, no, pues yo preño el 90, sí, claro. Sí. Pero habrán del 40 y del 10 que claro. no son muy publicables. Sí, pero claro. que cuando al final del ejercicio, en términos tiempo, lo haces, estás entre el 40 y el 60 y está bien, es que no estás mal. Y lo mismo pasa con los embriones. Entonces, cuando vos aumentar las variables y la influencia del ser humano en eso, vas perdiendo eficiencia. La disculpas con adelanto genético. ¿Cómo estás viendo los toros que vamos como al campo normal? Porque una cosa es el productor de ganado puro, otra cosa es ¿cierto? Es que hay unos mundos diferentes, ¿no? Hay unos escenarios diferentes, pero vámonos como al gran cúmulo, a la gran base del público que tiene ganados, los pequeños ganaderos. Para un pequeño ganadero es fácil acceder a un buen toro trabajando este tipo de tecnologías, hombre. Es que un toro bueno en una región es un toro bueno. Yo siempre he dicho una cosa, Andrés, y me he preguntado, hombre, si cada alcalde de cada uno de estos 1.200 municipios de este país tuviera una pequeña iniciativa, pues yo no soy político ni me gusta, nunca me ha gustado, pero siempre lo he pensado, tener en cada municipio una oficina dependiente de la municipalidad, de la alcaldía. Hombre, tener semen de un burro bueno, de un caballo bueno y de unos toros buenos, hombre, ¿cuánto le ayuda eso a un municipio, Andrés? Como un toro Holstein bueno, un toro Giro, Brahmano, bueno, lo que quieran. No me está picando la lengua a mí. Pero le voy a hablar de eso, Sí, por eso. Porque lo he conocido. Pero vamos a eso, vamos al campo. O sea, al que debe tener el acceso a una marca, a una tecnología importante, a un producto de calidad, a que se le enseñe y a que tengan mejores animales. Tienen derecho a hacerlo. Claro. Tienen derecho a tenerlos. Yo siempre he pensado que la gente tiene derecho a consumir buena carne. Buena leche. Buena leche, una leche, digamos, tienen derecho a alimentarse bien, sí, porque todo este circo, Pulsvet, los laboratorios de embriones, Vitrolab, los que quieras, todos, el fin último es, vamos a producir comida para el ser humano. Seguridad alimentaria, eso es todo. Usted dé la vuelta por donde quiera. Esa es la función del veterinario. Producir comida sana de origen animal para el ser humano. Esa es la función. Que sí, que muy bonitos con los fonendos, que los fonendos son muy lindos, que las batas son muy bonitas también, que se ven muy bien presentados. Pero la función es producir comida, ¿cierto? O bienestar, en el caso de las mascotas. Porque el bienestar que te puede generar una mascota puede ser mejor que comer bien, ¿cierto? Eso es indiscutible. Pero finalmente eso, es bienestar para los otros seres humanos a través de la salud animal. Entonces, por lo disfrazar de lo que quieras, no, es que la gente tiene derecho a acceder a buena carne. ¿Qué es buena carne? Pues una carne como quiera, que la quiere blandita o gustosa o como quiera, ¿cierto? Las características organolépticas dependen de cada gusto. Otra cosa, sí, pero
pero la gente tiene derecho a eso. Y yo lo he visto, yo lo he visto. Las gobernaciones de Antioquia han hecho ese esfuerzo, las secretarias de Agricultura han hecho el esfuerzo de poder gestionar ese tipo de cosas, ese tipo de ideas y de iniciativas. El problema en mi concepto, yo tampoco soy político, pero soy, digamos, vehemente a la hora de defender esas cosas, es que lo hacen mal. ¿Y por qué lo hacen mal? Yo estuve presente en un proyecto que arrancó en un municipio del sureste antioqueño, no voy a mencionar con quién, pero los que estuvieron en eso saben que yo me le atravesé mucho al tema, porque llevaron un termo con semen, y esa era pues la panacea, llevaron el termo con semen. Entonces me decía el secretario de Agricultura, bueno, esta es la forma. Entonces, sí. Andrés, vamos a poner, venga, aquí ya se caracterizó el terreno. O sea, primero que todo, ya sabemos qué quiere producir la gente. Claro. Carne, leche, sí. Queso, huevos, cuero, ¿qué? Pelo. ¿Qué tiene? ¿Quieren sacar cachos? Sí, lana o lana, ¿qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Sí. ¿Cuál es la vocación? Uh-huh. Ya. No. Bueno, listo. Y hay comida. O sea, la Secretaría de Agricultura está ayudando también a producir la comida, porque venga, le cuento, amiguito, el ganadero, antes de ser ganadero, debe ser agricultor, porque debe hacer la comida. Claro. Sin comida. ¿Qué hacemos, pues? Sin comida. Es muy complicado. Es que lo primero que suprime un animal que está con hambre y que está estresado es el gran gasto es la reproducción. Claro, pues, él dice, pero si no hay para mí, ¿cómo va a haber para pues otro? Es que, claro, su sostenimiento. No. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede para mí. Sí, entonces, lo que quede para mí. Si estoy mal comido, ¿qué es lo primero que sacrifica un toro cuando está mal comido? No, reproducción. La reproducción. Es que fácilmente cae todo, porque por muchas razones fisiológicas o lo que sea, pero fundamentalmente la forma fácil de explicarlo es, si estoy nutrido y no hay para mí, no va a haber para otro. Entonces, no va a haber para otro. No me acoses por ahí. Sencillo. Por ahí no es el tiro, como decís vos. Sí, por ahí no es el tiro. Bueno, mano. ¿Qué se hace en caso de que yo soy cliente tuyo? ¿Vos qué es lo que haces con los toros? Tengo un toro, vuelvo al mismo tema, tengo un toro bueno para una finca cualquiera, una finca, una ganadería comercial. Le voy a poner un ejemplo clarito. Alguien tiene una ganadería comercial, te mantienen a novillas buenas tipo leche, tal y tal y tal, tiene un toro bueno, tal, y considera que ese toro es un toro interesante para que sea manejado por una empresa especializada en el tema. ¿Cuál es el protocolo con un toro de esos, Andrés? Bueno, primero hay que tener clara una cosa, una calidad en lo posible. No es que sea un requisito sine qua non, ¿cierto? Una calidad de producto conocida, ¿cierto? Hombre, ya le vimos unas crías y son muy interesantes. Esa es una forma. La otra es un toro que es hijo de una muy buena vaca, con un muy buen toro que nos ha dado siempre muy buenas crías, y le tenemos fe porque le conocemos su ascendencia, es decir, sus padres han sido generalmente muy buenos y su madre buena. Listo. ¿Que sea bueno? No necesariamente, pero tiene por lo menos ese plus. Ya lo otro serán las medidas que se hagan en el desarrollo. Está el toro seleccionado. Vos dijiste, es bueno, es interesante. Eso es a eso me estaba refiriendo. Vamos a procesarlo. Ya más. Andrés, tengo un toro para congelarle semen. Listo. Primero tenemos que empezar por una salud, digamos, reproductiva del toro, es decir, libre de enfermedades, de transmisión, las de declaración obligatoria, por supuesto, brucela, tuberculosis, en lo posible un toro con un plan sanitario correctamente llevado y por supuesto, un plan nutricional y de suplementación y de manejo adecuado, ¿cierto? Segundo, esto es antes de meter el toro al cepo, pues, o al embudo. Segundo, vamos a hacer las instalaciones pertinentes para ese manejo, ¿cierto?
¿Necesitamos un brete de 50 millones? Seguramente no. No. Yo no necesito un brete de 50 millones. Pero sí necesito, por lo menos, un embudo, un cajoncito, donde el toro se pueda someter fácil y yo pueda acceder fácilmente a sus estructuras anatómicas que me interesan, ¿cierto? Testículos para medirlo, poder palparlo bien, en el caso de las colectas con electroeyaculador, poder meter el electroeyaculador y que haya una forma de estar seguro el toro y seguro yo y seguro los operarios que nos están ayudando, ¿cierto? Las instalaciones son fundamentales. Yo pues no sé cuántas veces uno pasa porque te llaman a congelar un toro y él no se puede colectar ahí amarrado de ese árbol. Y va uno y el toro prácticamente con 2 cananas de 60K. Y, hombre, amarrado. Andrés, ¿y de dónde se lo aseguro? No, en el palo. No, pues, ¿dónde lo aseguro? Asegúreme en todas las aseguradoras que encuentre, porque de aquí no salimos, ¿cierto? Entonces, las instalaciones son muy importantes. No, Sí, claro. y ¿sabes qué pasa? Ya ha pasado, y cuando hables con alguien que trabaja con embriones, le habrá tocado, vieja guardia, le habrá tocado orillar una vaca contra una barranca y cuñarla con un palamar para aspirarla, pues porque tocó. Porque mucha gente quiere correr sin gatear. Sí. ¿Sí me entendés? Entonces, o quieren pasar del gateo al slalom, pues, o a lo que sea. Entonces, las instalaciones son importantes. No necesito lujo, necesitamos una parte con un piso que se pueda lavar. O sea que en tu modelo de negocio, Busbet, cada niño con su boleta, es decir, cada toro vive en su finca. Cada toro vive en su finca. Yo no tienen que ser toros estabulados. No, Tampoco. Toros de potrero, sin problema, ¿cierto? No, es que si los toros fueran para nacer estabulados, nacerían con techo, ¿cierto? Te pregunto porque sobre esto por ahí hay otros modelos que son muy respetables y la gente dirá, pero es que complique, de pronto, pues, no sé, sacar el toro a la finca, lo que sea. No, que el toro los modelos, ya, me imagino que te refieres a los modelos de las centrales. No, son fantásticas, y de hecho las centrales propenden, de hecho, por dar mucho bienestar al toro, no, pues, mucho sol. No, y mejor tenido que... No, y son más cuidados, no, son berraco, pues, y contemplados y de todo. No, el modelo de las centrales es un modelo, por supuestamente, valiosísimo, que aquí tenemos, pues, en Colombia creo que tenemos 3 o 4 centrales. Extraordinarias todas, con unos técnicos buenísimos. Acá en Antioquia tenemos una fenomenal, le está haciendo una fuerza a la exportación y a todo buenísima, pues, ¿cierto? No se puede mencionar. Sí, claro. Reprovet, que ha hecho un avance, el doctor Sebastián en eso, tremendo. Pero no, el modelo mío es yo voy a la finca más bien, ¿cierto? Porque a mí me ha pasado, es que queremos este toro para meterlo allá. Es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces íbamos en sanidad. Íbamos en sanidad, instalaciones. Y bueno, ya llegamos a personal. Los compañeros de trabajo de uno en las fincas son fundamentales porque finalmente vos salís bien librado de una colecta. En el caso de salir bien librado de una colecta con vagina artificial, gracias a ellos. Gracias a que te tienen bien el toro y lo llevan bien y lo amansan y lo tienen, digamos, en un punto en el que el toro te respeta o se deja que vos te le arrimes, no que te respete, pero deja que vos te le arrimes. Te reconoce, por lo menos sí, te acepta ahí cerca y tal. Acepta, y eso tiene mucho que ver con el buen manejo que se da en las fincas. Claro, eso es fundamental. ¿Cierto? Porque un toro apaleado y todo. No. Entonces, eso, las instalaciones, el personal y ya después, listo el toro. Metamos el toro y miremos a ver qué hacemos con él, ¿cierto? Buscamos la calidad seminal, si no está para ese momento, miramos a ver qué hacemos para coordinar el toro, vamos a entrar el toro al brete y pues hay que tener fundamentalmente claro que hay 2 tipos de raciales en los toros, los taurus y los índicus más de trópico bajo, rústicos, un poquito más... nerviosos. Sí y no, yo creo que depende mucho del manejo. Eso es manejo. Yo siempre lo he dicho, es manejo. Los toros Brahman o pues cebuinos Brahman que se entregan al amance son absolutamente unos perritos.
¿cierto? O el toro Holstein mal manejado, o mal manejado no manejado. No manejado. No manejado, porque es que a veces en la lechería le dicen, a uno, no, es que el toro Holstein se vuelve bravo, y sí, se vuelve bravo, claro, pero es porque Sí. nunca lo manejan, él Sí. está allá con sus vacas. Sí, siempre se habla de que los toros Jersey, por ejemplo, cogen genio. Sí, el toro Jersey lo que tiene es que es una particularidad, es muy chiquito, y entonces Es él en pequeño, una sí. baldosa vuelta y te atiende. Sí. Pero conozco toros Jersey muy mansos, muy mansos. Yo colecto toros Angus que están en potrero casi que permanentemente y con el amance que tuvieron para una exposición o para algo, tienen. Y conozco toros que su vicio, por ejemplo, toros Angus, que su vicio, por ejemplo, es que no los coja nadie para colectarlos. Él llega solo, lo arriman a la vaca y lo sueltan. No puede sentir que lo tienen cogido, porque él se siente cohibido en el libre desarrollo de su toronalidad, ¿se da? Entonces el hombre no le Hace gusta lo ni suyo. que lo cojan y llega por el lado que él quiera. Claro, sí. ¿Cierto? Entonces ya lo conozco, entonces ya sé que, venga, suéltelo ahí, déjelo ahí, yo pongo el lazo aquí encima de la vaca y él se montará. Búfalos, lo mismo. Hay búfalos que yo colecto, que les gusta que lo colecten caminando. Caminando y suelto. El búfalo de los planetas, que es un búfalo de la búfala de los planetas, en Plato Magdalena de mi buen amigo Iván Escobar. El búfalo, el patiala, que así le decimos, él se llama Forno de Betel, pero es línea patiala. Y entonces el búfalo hay que soltarlo, hay que dejarlo caminar, y se enamoró de una búfala mona, y si no es con la mona, el hombre no quiere cuentos para montar a la vagina para colectarlo, ¿cierto? Entonces eso es manejo. Los búfalos de Hacienda Cuba son una cosa, o sea, son perros. ¿Verdad? Mansos. Y cambian de finca, los siguen manejando. Hasta ahora están con BCL, con Bufalinos Carne y Leche, Guayaquil. Igual, montan. O sea, un búfalo de esos, yo nunca he tenido ni la más mínima sospecha que me va a arrancar. ¿Verdad? Pero manejo. Hay otros toros que, no sé, no los soban tanto, no. Yo les digo a la lechería, el problema no es la raza. Ustedes le echan la culpa, que el Holstein es muy bravo, que el Jersey es muy bravo, que el Ayrshire es muy bravo. Es el manejo. Pero yo entiendo que ustedes no tienen tiempo de sobar un toro, porque la lechería, yo he sido cercano a la lechería bastante, tiene mucho que hacer, mucho oficio. Y enseguida, además de cuidar, tener a sobarte el toro, pues ya es hora de volver a traer las vacas por deñar, entonces es muy complicado. Y hay que abonar, hay que correr cerca, hay que limpiar los equipos, hay que despachar el tanque, hay que echarle el detergente, hay que abonar el potrero. Hay que abonar, hay que salar, hay que hacer de todo. Entonces, no es sencillo. Entonces, ese es el problema. Los toros que uno tiene mansitos en todas partes, y que cuando yo ando con los estudiantes en las fincas, que se toman fotos con ellos y que una cosa y la otra, pues son toros que tienen un manejo porque tiene una persona dedicada a eso todo el día. Entonces el tema es eso, temperamento, no necesariamente es Taurus o Indicus. Sí, posiblemente el tipo de finca, normalmente las fincas de los Indicus son extensivas, las de los Taurus son un poco más pequeñas, pero básicamente la cultura costeña, la cultura de Magdalena Medio es una nota. Yo paso riquísimo allá porque la gente la disposición para el trabajo a la hora que sea. Sí, digo, claro. ¿A qué horas colectamos, Andrés? Pues yo le digo que no me digan doctor Pérez porque no me gusta. Y entonces, Andrés, ¿a qué hora arrancamos? 2 de la mañana, ¿ok? Listo, dale, a las 2 de la mañana van llegando con los negros y los búfalos. Los colecto a esa hora porque es una hora más fresca para ellos, ¿cierto? Y entonces es eso, los tipos raciales, las razas, hay predominancia, por supuesto. O sea, no te voy a decir que en Belmira yo colecto 25 Brahman, ¿no? Colecto un Gir o 2 Gir que tienen por ahí para eso, pero casi todo es Holstein o Jersey o Ayrshire o un Normando por allí de pronto. Normando aquí arriba en San Félix, en las Pecosas, en los normanditos de las Pecosas de Doña Margarita. O sea, pero entonces la zona sí se Uribe. Uribe, sí. Todavía tiene el dato Normando allí. ¿Por qué no lo va a tener si es tan bueno? Es que es muy bueno. Es que hace tiempo no la veo y es un nato. No, tenés que invitarla. Sí, conoce y ama sus Pecosas. Sí. Entonces,
Normando, Jersey, Holstein. Pues, obviamente la zona, el piso térmico te va a indicar o te va a orientar a qué tipo de razas hay, pero no es, pues, digamos, vinculante. Sí, obviamente vas a entender que dependiendo de la zona térmica y la raza, vas a encontrar ciertos problemas comunes a esa raza por estar ahí. Sí, sí, sí. Pues un Holstein pues en tierra caliente posiblemente vas a tener algunos problemitas de adaptación mientras se cuadra, eso, el Angus, el Simmental, la garrapatica, las cosas, ¿cierto? El Brahman, pues obviamente es el rey del trópico, entonces ese man está muy bien a 0 metros o a 2500. Sí, 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 no tiene y no tiene problema, pero estos manes sí les da más durito. Pero es eso, básicamente. En Bullsbet, lo tuyo, Andrés, es, bueno, vas. ¿Cuál es tu oferta comercial, básicamente? A ver, vos haces la colecta del toro bajo esas condiciones, Sí, haces el congelamiento del semen, sí. Y pues, hacen los certificados de fertilidad. los certificados de ¿Por qué? fertilidad. Porque soy avalado por las Exactamente, asociaciones. yo quiero saber eso exactamente. Quiero saber eso porque ya que vamos llegando pues al culmen de esta charla, quiero saber eso, cómo es el producto, es cuál. O sea, vos vas, haces una asesoría previa, no, hombre, ese toro... Es que tiene que ser. ¿De dónde hasta dónde va Bullsbet Bullsbet va en el manejo al del ganadero? toro, va en digamos, en el manejo del toro, en las recomendaciones de mantenimiento del toro, de manutención del toro. Incluso a veces inferimos un poquito en la nutrición, obviamente, como te digo, apalancado en un equipo Sí. interdisciplinario, porque a veces los toros es más frecuente que estén sobre acondicionados, Sí. ¿cierto? Y nuestra gran pelea es con los toros sobreacondicionados. Están pasados. Se pasan de calidad. Entonces, eso genera también problemas, Claro, ¿cierto? Mi abuela decía, ni tanto que queme al santo, Ni tanto ni que tanto no con la la lumbre. lumbre. ¿Por qué? Porque es complejo. Entonces, Bullsbet llega y la oferta comercial de Bullsbet es simplemente, o simplemente no, es un manejo integral, digamos, del toro, de su material genético, ¿cierto? De certificación de la capacidad reproductiva de ese individuo, ¿cierto? Inferimos en la parte, porque es que cuando vos te llaman de una finca, o yo tengo, digamos, empresas cuyos pacientes son chequeados rutinariamente 2 veces al año, en unas de ellas, en otras veces 1 vez al año, pero eso tiene un impacto altísimo en la performance reproductiva de la finca, en los indicadores de la finca. O sea, si yo dejo pasar un toro que tiene X o Y problema, lo dejo pasar sin hacerle un tratamiento, o simplemente es que me da mucho pesar porque es muy bonito, entonces no lo podemos descartar. Entonces dejamos un toro que nos va a generar un problema tremendo. Se volvió eso problemático, y ¿no? hay un Es tema, que y hay quiero un tema, mucho el toro. y hay un tema que es fundamental y es así de claro. Y no es machismo. No. La reproducción del macho es más importante que la reproducción de la hembra. Básicamente, porque vos tenés una hembra con problemas y tenés una cría perdida en un año. Pero si tenés un toro, tenés 40, 50. Te tiraste en la finca. Te tiraste en la finca. En los indicadores, en una cantidad de cosas. Entonces, todo. hay que ser muy justos con eso y hay que ser muy responsables con las cosas. Objetivos con el tema. Tampoco soy carnicero. Entonces, tampoco me gusta manejar mucho el descarte, ¿cierto? Hay que hacer la medicina como hay que hacerla. Muy bien. En ese punto. Cuando se nos sale del límite del reproductivo y el nutricional ahí en lo que tan, está Simón, Cata Gómez, pues hay una cantidad de veterinarios que están al lado y entonces, venga, los médicos están, Carlos Oviedo, la cirugía, y entonces empezamos a engranarnos. ¿Todo ese equipo lo tenés ahí engranado? Para Sí, o sea, estamos a una llamada a distancia. Perfecto. Y ellos conmigo o yo con ellos. Perfecto. ¿Tus métodos de colecta o con vagina artificial? La adoro. O sea, es el método que más me gusta, desafortunadamente por el temperamento de los toros. A veces no se puede usar. A veces no se puede. Siempre y pues no se puede usar, digamos, con frecuencia. Por ejemplo, vos llegas a una finca de cría en el Bajo Cauca antioqueño. Los toros, pues ninguno de los toros son de cabezal, ni mucho menos. No, son de potrero. Entonces, obtener sus pruebas andrológicas a partir de colecta con vagina, pues es imposible. Sí. ¿Cierto?
es imposible a menos que, no sé, estés metido como una bola de esas de caucho que te den y volvás a caer o lo que sea. Sí, claro. De resto, De resto no, por va, electrodecorador. no va para ninguna parte del No. proyecto porque parte de la calidad óptima de la muestra tiene que ver con que la colecta se haga de una manera Natural, lo más natural lo posible. más natural posible, lo más tranquilo, porque obviamente el electroeyaculador es un método involuntario, entonces no vamos a tener, puede ser que el toro esté cómodo, que no, qué felicidad, llegó el del electro, que es esta maravilla, Ave María, Sí, porque pues sí. me invitaron antes, hombre, este paseo tan bueno, no, hay que hacerle, no soy muy partidario del electro, no me gusta mucho, pero pues toca hacerle por el tema. Pero todo lo que puedo colectar con vagina artificial lo colecto con Me vagina dijiste artificial. que es certificado con... Certificado, a ver, Vos puedes emitir certificados andrológicos. sí, Es decir, que el toro es un es toro apto, potencial. Si alguien te llama, reproductivamente. doctor Mejía, tengo un toro para la venta, es un buen negocio para mí, o 6, 8 toros, los voy a vender, vos puedes ir y particularmente ese servicio también lo puedes Lo primero que hago es que digo, no me diga doctor, dígame Andrés, y continuamos, ¿cierto? Y entonces ahí sigo. Vea, hombre, sí, se hace eso, se certifica la calidad reproductiva del toro para la venta. Dependiendo de las asociaciones, sí. si es ASOCEU, ASOJersey, ASOHolstein, ASOAngus, Sí, hay unas edades sí. a partir de las cuales se exige. Se exige para eventos avalados por ellos. Entonces, para remates, exposiciones y subastas, ASOCEU dice 24 meses, 18 meses, 12 meses, 18 meses, dependiendo si es un sintético, porque están los ancestrales, que son Angus, sí, y Holstein, Jersey, Brahman, Gusera, o... Simbra. Bueno, Brahman es un sintético también. Sí. Entonces, Gusera, Nelor, Gir, o los Simbra, el Girolando, el Gusolando, Simgir, los Simgir, Yerholes, que son los sintéticos. Correcto. Tienen unas connotaciones, pero finalmente sí, se certifica la calidad de ese toro en ese momento, ¿cierto? Y esto tiene una validez, pero la validez es un poquito un tema de, bueno, no es que lo tengas que hacer diario, pero ojo, porque, como decía un cliente mío, la plata del ganadero está al sol y al agua. Y al sol y al agua las cosas se dañan, ¿cierto? Puede pasar que un toro hoy está perfecto, vengo, lo hice, tu toro, José, está perfecto, qué maravilla. Voy aquí bajando, no, hombre, ¿cómo te parece que el toro se me acaba de quebrar una pata? O sea, sí. ¿Eso afecta la reproducción? Total. Mi papá decía que tiene gallinas, le mueren gallinas y así sucesivamente. Y pierde huevos. Sí, claro. ¿Congelas el semen? Tenemos el laboratorio de congelación. ¿Vos tenés tu laboratorio? Tenemos laboratorio, empacamos, bueno, marcamos con impresión de tinta, ¿cierto? Entregas completamente legible. La pajilla, todo, ¿cierto? Pajilla de 0.5, congelamos el semen, tenemos empacadora y selladora automática con ultrasonido, sí. 3x3 y 1x1, sí. ¿cierto? Sí. Y tenemos, pues, digamos, nos esforzamos muchísimo en tener siempre todo lo mejor. Ahorita recién estamos estrenando un sistema CASA, que es el Computer Assistant Semen Computer Analysis Semen Assistant, y con ese podemos dar como un certificado de mayor precisión, o una muestra con mayor repetitividad de la análisis de las pajuelas, post descongelación, para darles la tranquilidad al cliente que se llevan las pajillas en esas condiciones. Magnífico. ¿Quién vende el semen después? Yo no me encargo de comercialización porque es un tema complejo, porque la infraestructura de comercialización es compleja. No, yo me encargo de procesar el semen y los mismos ganaderos tienen ya las ganaderías, semen disponible, pajillas disponibles, entonces ellos negocian directamente, yo simplemente proceso el semen y se los entrego con un producto terminado. O sea, yo les maquilo el material genético de su toro y se lo pongo a disposición para que ellos lo vendan, ¿cierto? Con el certificado, pues obviamente de calidad y una cosa y la otra. Estamos también con el tema de cultivo bacteriológico para eso, porque estamos muy cerca del laboratorio de Vitrolab, que es, pues, digamos, parte de ahí de nosotros, hemos crecido juntos. Y Vitrolab hacemos mucho énfasis en el aseo, en la calidad de los antibióticos y en todo, porque entendemos de primera mano lo que significa una contaminación de un trabajo
Entonces nos esforzamos muchísimo en que siempre todo sea con la mayor asepsia posible, entendiendo que el tema de la producción de semen no es un tema completamente aséptico, como si lo es la aspiración folicular, ¿cierto? Sí, sí. La aspiración folicular es un proceso estéril, casi que al 100%, la congelación y la colecta de semen quisiéramos, pero tratamos de llevarlo a los puntos más altos de aseo. Hombre, les queda una invitación allí a todos ustedes. Ya vieron, un tipo de persona que es Andrés, una persona tranquila, preparadísimo, tranquilo, apasionado por lo que hace, le gusta andar, eso es muy importante. Y llega cumplido donde lo llaman, y eso es muy importante. Si no le coge amor al carro. No le coge amor al carro. No, es que no se meta a trabajar en esto. Me preguntan la dirección de su dirección, sí señor, doy la placa al carro porque es la única parte donde estoy siempre. Un experto en esto, más de 20 años trabajando con los toros. Él me lo dijo cuando llegó acá. Y hombre, Andrés, muchísimas gracias. A todos ustedes la invitación. Ganaderos de todo tipo. Esto es plural, esto no es un asunto pues... No hay clases. Eso no tiene clases. Para Andrés no tiene clases este tema. Es plural. La invitación es que llamen a Bullsvet. Hace toda la identificación, asistencia, acompañamiento multidisciplinario de su toro, ¿sí? Algunas injerencias en el manejo nutricional, veterinario, etcétera, colecta del semen, custodia del semen, procesamiento del semen, congelamiento del mismo, certificación de los procesos, entrega de un producto altamente pulcro, con alto seguimiento, con buena trazabilidad, de primera calidad para mejorar su hato ganadero. Yo creo que es un resumen correcto. Muy pulido. Muy pulido. Un hombre pulido. Pero ¿sabes qué? Más pulido que mojón de sapo, como dicen en la costa. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me parece, bueno, Andrés, nos falta una cosa, que ya que empezamos con esto, ya que nos quedaron 2 podcasts, yo creo que es muy importante hablar otro tema, ya el tema un poquito más de la andrología del toro. Pues hablar de lo importante. Sí, de lo importante, ya hablar del testículo, de ciertas medidas, de la longitud, de los diámetros, de la consistencia, ya de la sustancia, ¿no? Del semen como tal, como fluido. De la parte técnica. De la parte técnica. No, fundamental. Cierto, podríamos hablar de eso después, me parece que cabe perfectamente, creo que sería muy interesante también. Usted me dice brinque, yo solamente digo que tan alto. Hermano, encanta tenerte por acá.